tutoría. Hoy es sábado 26 de octubre. Estamos iniciando esta tutoría después de 15 días de la tutoría anterior y de la tutoría repaso, que la tuvimos el jueves siguiente en la semana correspondiente. Pues vamos a iniciar de nuevo con otro tema muy interesante en esta cátedra. La cátedra, como ustedes saben, es Introducción a la Pedagogía. Y hemos visto unos elementos iniciales que son como elementos, los pilares que van a servir ya a la operatividad de esta asignatura. La cátedra, como tal, presenta una agenda de trabajo y el primer recordatorio que nos piden es que les avisemos que las preguntas respectivas a la tutoría estarán disponibles después de la tutoría virtual y van a tener como fecha límite el miércoles 30 de octubre, siempre a la medianoche. Aquí tenemos un poquito de, si se quiere, de desfase con lo que es nuestra tutoría de repaso, pero ni modo, pues ustedes ya tienen un material que se ha cubierto y que está disponible en la plataforma, en el aula virtual, para que ustedes lo puedan recolectar y estudiar. Hoy en esta tutoría pues vamos a cubrir parte de la temática. Esa es la dificultad que tenemos, que usualmente las temáticas no se cubren por completo, las venimos a cubrir ya de forma total en la tutoría de repaso. Entonces, con esa limitante, pues siempre nos vamos a tener, porque nuestra tutoría es un día después de la fecha límite de entrega, pero ustedes ya están en alguna forma informados de este proceso, ponen de su parte para complementar y para poder responder las preguntas que ahí se hagan. Por otro lado, hay una actividad de investigación, fíjense, que se ha dejado y que ustedes están en ese proceso. Como se dijo, esta actividad se va a entregar el lunes 4 de noviembre, siempre a medianoche, como tiempo máximo. Lunes 4 de noviembre. Fíjense, dos actividades prácticamente en estos días que vienen. El miércoles 30 de octubre envían las preguntas respectivas de esta tutoría sin correspondidas a la plataforma virtual y el lunes 4 de noviembre complementan la tarea de investigación que se tiene y que tiene ya una ponderación ya asignada que ustedes han podido identificar. Así que no vayan a perder la oportunidad de ganar esos puntos que corresponden a el porcentaje total de la asignatura. Siempre hay necesidad de motivar para que ustedes estén en constante lectura, muy atinado en el tiempo, una lectura comprensiva de los materiales que se les cargan en la plataforma para que ustedes los estudien. No olviden que es un aprendizaje virtual, en donde ustedes es necesario ese proceso de acomodación a los materiales, leerlos antes de una tutoría e irles hallando pues el sentido a las asignaturas. Este sábado 26 estamos iniciando la última unidad de estudio prácticamente. Les motivamos a que le metan el máximo esfuerzo de aquí hasta el final del ciclo, ya que básicamente tenemos 5 semanas para que el ciclo finalice, así que es muy corto el tiempo y ya estaremos en ese momento ya con los elementos. Vamos a estar pendientes también de las consultas que ustedes pueden hacer, que en alguna forma a veces me lo hacen exclusivamente por el chat de WhatsApp, que no sé si todos o si hay alguno que todavía no esté incluido, hoy mismo me indica. Y si hay alguno que no lo he incluido porque no tengo su teléfono, me envía un correo para que lo haga, ¿verdad? Si ustedes tienen el teléfono de alguna persona que no está incluida, me lo hacen, porque hay, ya les digo, 2 personas concretamente que no tengo el correo. No, el correo no tengo el teléfono para poderlo incluir. Correo sí, porque a ellos a esos correos se les envía la
información respectiva. Concretamente, bueno, algunas personas ya no están. Pero de los que están, vamos a ver, sí, solo hay una, eran 4, pero solo hay una, que es José Alberto Vanegas, que no tengo el teléfono. Entonces, si alguno de ustedes lo tiene, puede compartirlo este mismo día a través de a micrófono que apertura o a través de el chat que estamos acá ya iniciando, ¿verdad? Entonces pueden compartir, si lo tienen, el teléfono celular, por supuesto, del compañero, si es que no está presente, ya voy a revisar. José Alberto Vanegas. Si hay alguien que lo tenga, ¿verdad? Si no, pues ya en su momento lo vamos a averiguar. Me lo tienen que decir, aquí yo tengo el número. Vaya, permítanme, solo ya se llama el compañero José Vanegas, ¿verdad? Sí. Va, regálemelo, por favor. 7646. 7646, gracias. 8741. Vale, para agregarlo al WhatsApp, porque el problema de él es que estuvo en las primeras tutorías, no ha estado asistiendo a las últimas 4 reuniones, a las 5 reuniones últimas, y no sé si todavía va a continuar o qué. Hay algunos que sí ya no participaron y los demás pues sí tengo su celular, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo primero. Lo segundo es que quiero chequear quienes se han incorporado este día, que es el 26 de octubre a la tutoría número 5. Vamos a comenzar viendo quiénes son los participantes. Está Daniel Aguilar, vamos a ver aquí, estoy viendo quiénes están presentes. Daniel Aguilar, muy bien. A Eduardo Marroquín tengo. Elsa y Jacqueline, dos compañeras, que son Solórzano Hernández, ¿verdad? Y Jacqueline, no sé si está ahí, Mendoza Saldaña sería, también de Aguachapán. Confirmar si está Elsa y Jacqueline en línea o solo una de ellos. También Pedro José, bienvenido, ¿verdad? Gracias, mi amable. Y el colega, compañero Ronald Linares, ¿verdad? También bienvenido. Solo ellos, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces, no sé qué ha pasado con el resto de compañeros que no están. Total 6, ¿verdad? Y vamos a procesar la información de este día. Bueno, dígame. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Pedro. Eduardo. Eduardo, perdón. Sí, cuénteme, Eduardo. Solamente quería comunicarle que el compañero Luis Enrique Marroquín y Silvia Vanegas no van a poder conectarse a la tutoría, ya que Luis me comunicó que tenía trabajo, entonces como que no le habían dado permiso, y Silvia, no sé por qué situación, no sé si enferma o en qué situación está. Va, la compañera que... Silvia Vanegas. Silvia Patricia, ¿verdad? Vanegas. Va, perfecto, sí. Bueno, lo tomamos en cuenta para saber que tienen algún impedimento. Sí, con esto de las tutorías,
no olviden que son tutorías que en alguna forma pueden revisarse posteriormente, pero lo interesante es que puedan hacer el tiempo porque también en este momento se pueden dar algunas instrucciones e indicaciones que nos ayudan para el trabajo. Así que esa es la situación. Bueno, paso al siguiente tema antes de la tutoría de este día. Hay algunas actividades que todavía están pendientes de revisar. En el caso de ustedes, ¿qué actividad es la que tenemos que no se les ha entregado nota todavía? La última actividad. Pedro, José, ¿cómo está con notas? Disculpe que eso que viene en el caso mío, yo le hablaba con el ingeniero también de la otra cátedra, perdón, que no he podido revisar notas porque lastimosamente esta semana tuve inconvenientes con la computadora, entonces he tenido que estarme conectando desde el celular y por lo tanto he tenido que estar instalando, ¿verdad?, los programas. Por ello no he podido revisar. Va. Entonces, posteriormente me puede informar esto. Vamos a ver, Daniel Aguilar. Buenos días. Buenos días, dígame, Daniel. Yo nada más tengo notas de entrega de preguntas de tutoría 1 y el primer control de lectura y el parcial. Me falta el de... Dígame las notas que faltan para tomar indicación. El de entrega de preguntas de tutoría 1, la 4 y... No, perdón. Preguntas tutoría 1. Ajá, esa sí la tengo. No, las que no tiene. Perdón. Y ha entregado. Las que no tiene ya ha entregado. Las que no tengo son las de la tutoría 3, la tutoría 4 y la entrega del ensayo. Vale, perfecto. Muy bien, yo voy a estar actualizando esas notas. Hay que tener en cuenta, estimados estudiantes, una cosa, que cuando accesan hacia la plataforma deben saber que son parte ustedes del grupo virtual número 1, ¿sí? Porque se me ha presentado el problema de que de repente han enviado sus actividades a otro grupo que en el fondo es en función de su sede, ¿verdad? En función de su sede. Entonces ahí yo pierdo control sobre eso. No es que se hayan perdido las notas, que quede claro, que están en el sistema. Entonces yo voy a revisar eso este fin de semana. Y si en un momento dado sucede que haya de corregir, yo les voy a pedir, desde ya les digo, en el caso de que no sean documentos en Word o en PDF, sino que sean directamente documentos que quedan evidencias en la plataforma, me van a enviar captura de pantalla. Si son tareas, no, porque si son tareas van directamente como un documento hacia la plataforma, ¿verdad? Licenciado, Sí. de la misma manera, me falta a mí la entrega de las preguntas de la tutoría número 3 y la entrega de preguntas de la tutoría 4 y el ensayo. Me está Eduardo en este momento contactando, ¿verdad? Sí, así es. Vaya, ¿qué le falta? Ayúdeme, Eduardo, para poder anotar de nuevo. Me falta la entrega de las preguntas de la tutoría número 3. ¿Sí? Y de la tutoría no tiene número nota. 4. No me aparece la nota ahí. Igual vaya, perfecto. Y, perdón, tutoría 3 y 4. ¿Y la del ensayo? Sí. El ensayo también. Sí, es que lo que sucede es que hay algunas que todavía tengo pendiente. De hecho, la tutoría 4 no está calificada. La 3 debería de estar. Voy a revisar si no se ha subido, ¿por qué? Y el ensayo está pendiente. O sea, si tienen ensayo y tutoría 4, no se preocupen que en esta semana se les va a subir. Ustedes, tutoría 3 y 4, tengo que revisar, ¿verdad?
también para Elsa y Jacqueline. Y disculpe, en el caso, ingeniero, en el caso de persona estaba ahorita constatando a través de la plataforma, ¿verdad? Y exactamente las mismas que mencionó el compañero anterior, son las que me faltan a mí. Entrega de preguntas de tutoría 3, preguntas de tutoría 4 y el ensayo. Sí, es que tutoría 4 y ensayo definitivamente. La 3, bueno, las tengo, pero no las he subido. La 4 y el ensayo todavía no están calificadas. Entonces, obviamente, la 3 no aparece porque ya está, pero no he subido a la plataforma. 4 y ensayo las tengo que descargar para calificarlas. Así que si son esos los parámetros, no hay ningún problema. Porque decía esto porque en el caso de la otra asignatura, de repente hay participaciones que involucran un foro, por ejemplo, queda grabado hacia donde ustedes ingresan a contestar. Pero si son tareas en concreto o respuestas, como son documentos que ustedes suben, ahí sí van directamente a donde ustedes están inscritos, que en este caso es el grupo virtual 1. Entonces, no hay ningún problema con eso. Entonces, no pregunto más porque son, sí, es la 4 y el ensayo no calificadas todavía, la 3 ya calificadas, pero no las he subido. Así que no hay ningún problema. Bueno, continuamos. Vamos a iniciar con una temática muy interesante. Y esta temática va a establecer las generalidades, es decir, los fundamentos básicos de la pedagogía y cómo está ligada con la educación ligada a la pedagogía y otras asignaturas, pero en este caso nosotros con la pedagogía. Vamos a ver un poquito la historia, los orígenes, la época feudal, la época de la reforma, etcétera, o sea, antecedentes históricos, de qué manera ha sido desarrollado esta asignatura como conocimiento, esta parte de ciencia de la educación como conocimiento, y el concepto de la pedagogía tradicional, cómo ha evolucionado una pedagogía moderna y contemporánea, ¿verdad? Así a grandes líneas. Vamos a hacer un pequeño esquema de grandes pedagogos de la historia, qué aportes, qué contribuciones han hecho, y de qué manera estos pedagogos han ayudado, sobre todo, a la aplicación práctica de procesos pedagógicos en la educación matemática. Luego se va a entrar, por ejemplo, al desarrollo del psicoanálisis y el aprendizaje, que es el material que está ahí como material 5.2, ¿verdad? Y la idea es también que aterricemos al final un poquitín a pinceladas de teoría cognitiva social. Claro, me van a ver en la presentación, aquí es un poquitín más amplio, porque nos piden que entremos a teorías psicoanalistas, conductistas, cognitivas sociales, pero que van a ser cubiertos no en este momento, sino que el día del repaso. Pero digo, en la presentación a ustedes ya les queda como actividad leer este material. Así que no digo más, pasamos a la presentación. Voy a requerir que cuando haga el compartir la pantalla de la presentación, ya sea Pedro o Marroquín, que tienen acceso a micrófono, me comuniquen si tenemos audio y video, ¿verdad? Hasta este momento, audio y video, pues sé que no hay problema. Vamos a procesar y compartir en estos momentos la presentación. Solo me permiten unos minutos que cargue yo el documento para poder luego compartirlo. Así que un par de minutillos, mientras pues siempre invitándoles a que pongamos nuestro mejor esfuerzo y que estemos siempre motivados. Esta era una de las temáticas, ¿verdad?, que se ha trabajado, la motivación hacia el aprendizaje en la
en la cátedra anterior, ¿verdad? Así que si han ustedes tenido esta cátedra, pues han visto un poquitín de esto que les estoy mencionando sobre la motivación, como es importante en los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a hacer la carga de estos documentos. Estoy entrando, ¿verdad? Bueno, estoy haciendo la carga del documento, la presentación. Ok. Vamos, ya está cargado el documento. Vamos a compartirlo en este momento y voy a pasar a pedir compartir la pantalla completa, ¿verdad? En este momento estoy dándole clic a compartir pantalla completa y pidiéndole al sistema que comparta lo que vamos a continuación a presentar, ¿verdad? En lo que carga una breve encuesta para los que me puedan contestar o por micrófono o por el chat de acá de la reunión. Todos están con tutorías virtuales y están usando esta nueva plataforma Teams. Me gustaría brevemente, por supuesto, antes de que cargue el documento, a conocer sus impresiones sobre esta plataforma. ¿Qué les parece? ¿Es amigable? ¿Ya le hallaron la mecánica o qué? En este momento, así que brevemente, no más allá de 5 minutos para poder pasar a la presentación del documento. Espero comentarios. Los que tienen micrófono pueden compartir, tal vez los primeros en que nos den su opinión y después los compañeros que pueden hacerlo en cualquier momento ahí en el chat de la reunión. Estoy preguntando sobre qué impresiones, porque me interesa conocer su opinión sobre esta plataforma virtual que hemos instaurado en este ciclo, Microsoft Teams, ¿verdad? En comparación con lo que era Skype, ¿verdad? Skype empresarial. ¿Sí? Quizás a mi criterio me parece aún más mejor de Microsoft que Skype, ya que, sí. Bueno, la mayoría de veces creo que surgen situaciones o algunos compañeros quizás nos conectamos desde el celular que sale más económico, se podría decir, ¿verdad? Entonces, en el Skype no había una opción de poder leer los mensajes, pero Teams nos trae el acceso de poder leerlos y nos hace aún más fácil a la hora de la utilización. Que no necesitan estar conectadas directamente a una PC, ¿verdad? A una computadora, sino que vía el teléfono pueden tener este acceso. Esto obviamente ya es una ventaja porque
¿Qué tal si en un momento dado usted tiene que salir y no tiene acceso a la computadora? Si va a tener acceso más fácilmente a sus datos por el móvil. Bueno, entonces esa es una ventaja sobre Skype empresarial, ¿verdad? Muchas gracias, Eduardo Marroquín. ¿Alguien más? Sí, quizá nada más mencionar, ingeniero, que al final siempre al inicio cuesta y como todo proceso es de ayudarse también, ¿verdad? Pero yo considero que poco a poco, a medida que lo hemos ido trabajando y a medida que hemos ido investigando cómo utilizarla, se ha tornado un poco más sencillo. Sin embargo, uno entiende que algunos compañeros o algunos compañeros y compañeras tienen la dificultad ya sea de un mayor trabajo, de un mayor horario más extensivo, entonces por lo tanto quieras o no, eso genera un poco de trabas al momento de poder, quieras o no, aprender a utilizar la aplicación, sobre todo en el caso que muchas veces se tenía poco o nulo conocimiento sobre la misma. Sí. Y debido a ello yo siento que es ahí donde el compañero o compañera que pueda tener un poco de más disponibilidad de tiempo, apoyar a aquel que no, porque de pronto no es que no quiera aprender, sino que de pronto cuenta con menos recursos o con menos tiempo, ¿verdad? Sí, yo creo que obviamente cuando hay una nueva herramienta, al principio como que la adaptación al cambio siempre es un factor que condiciona, pero en general, por ejemplo, el caso típico de la grabación, les comento esto de mi parte, la grabación de la tutoría, prácticamente el mismo sistema, cuando yo cierro, comienza a operar para que quede grabado en el entorno de Microsoft Teams, es decir, como sistema, como plataforma. Después viene el proceso tradicional de descarga del documento, subida al lugar donde se va a alojar para enviar el link que conecta a esa grabación ya al coordinador de cátedra. Esa es una ventaja porque que para el caso mío como administrador he encontrado. Sí me ha dado algún problema, por ejemplo, cuando de repente alguien ya entró, me estaba dando problemas cuando de repente alguien entró que no me daba derechos a mí como organizador, entonces había que salir y entrar. Yo creo que esa era una limitante. Sin embargo, hoy he tenido la experiencia, me costó un poco entrar porque había problemas de conectividad en la tutoría anterior, más sin embargo, ya en esta otra fue muy rápido el proceso, entonces es cuestión de irse como acomodando y a veces también ustedes que se conectan con otros tutores, tener un poquito de paciencia cuando el tutor todavía no se ha conectado, porque pueden ocurrir esas dificultades. Pero superado eso, pues ya tenemos esta herramienta ya más allá de un mes, casi 2 meses de trabajo, y podríamos decir que es una herramienta que nos está dando menos problemas técnicos de que hace 15 días se había caído un poquitín la señal, pero al final se recuperó rápidamente. Entonces, paso a la presentación de la unidad 5, fundamentos de pedagogía. Pediría que me indiquen si se ve en pantalla la presentación, por favor. ¿Tenemos el video? Sí, licenciado. Perfecto, excelente. Muy bien, entonces, la unidad 5 es fundamentos de pedagogía. ¿Qué es lo que vamos en general a trabajar? Pues lo primero son los antecedentes históricos de educación y de pedagogía, los grandes pedagogos y educadores de la historia, algunas corrientes pedagógicas actuales y dentro de esas corrientes terminar las teorías psicoanalistas, conductistas y cognitivas y sociales. Entonces, este tipo de temáticas deben de ser desarrolladas en su proceso de información que nos conviene a nosotros adquirir como conocimiento significativo. Entonces, en ese aspecto,
yo comienzo con la definición, ¿verdad? Que ya de alguna forma se ha hablado un poquito. La pedagogía, si se fijan, son dos prefijos, bueno, dos palabras gruesas. La pedagogía, del griego paidion o paidos, niño, y agogos, guía o conductor. En general, pues niño, guía, conductor, nos daría una idea a qué se refiere. Quiere decir que alguien conduce, alguien guía a los que están dispuestos a aprender, que en este caso son los estudiantes, aquí son los paidos, que son los niños. Entonces, la pedagogía es la ciencia que, como objeto de estudio, la educación tiene objeto de estudio a la educación, fíjense. Pero ¿con qué intención? Con la intención de plantear una organización para que cumpla con ciertos y concretos fines que ya están establecidos en la sociedad. O sea, venimos y vamos a estudiar la educación, pero para organizarla y cumplir grandes objetivos educativos que la misma sociedad ha establecido. Es decir, construir, porque es la tarea de los estados, la tarea de los gobiernos, la tarea de las naciones, un ciudadano al cual vamos a formar en valores, vamos a formar en conocimientos, vamos a formar en pensamiento crítico, etc. Obviamente es una ciencia que pertenece a una parte de las ciencias sociales, pero también de las ciencias humanísticas, la pedagogía. La palabra entonces proviene del griego, en el cual paidos significa niño y ago significa guía, o sea, dirigir al niño. Surge etimológicamente en la antigua Grecia. ¿Y quién es el pedagogo? Ah, bueno, era un esclavo, fíjense, encargado de acompañar a los niños hasta la palestra o didascaleía. De esta palabra griega se latinizó y se le habló de pedagogo. Posteriormente surge la actual palabra castellana, a veces pedante, con el significado de aquel, con algunos o pocos conocimientos, que suele charlatanear. Por tal motivo es importante distinguir la palabra pedagogo de su derivada peyorativamente pedante. O sea, se degenera de pedagogo y se le dice pedante, que no es pedagogo, ¿verdad? Peyorativamente. Bueno, el objeto de estudio, ¿qué es? Pues es la educación en sentido amplio, en sentido general. Y esto está ya muy formalmente ubicado en muchos documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se llama UNESCO. Para la Organización que es la OEI, son legislaciones generalizadas y las propias legislaciones de cada país en particular. ¿Por qué? Porque cada país tiene una ley general de educación. El Salvador lo tiene Guatemala, lo tiene República Dominicana, lo tiene Perú, Chile, Estados Unidos, España, Italia, etc. Hay leyes generales de educación en cada país. Entonces, hablamos de educación, pero también es posible encontrar la palabra formación como objeto de estudio de la pedagogía. Quiere decir que la pedagogía o se orienta al objeto de estudio de educación o al objeto de estudio que es la formación. De tal manera que ambos significados, aunque no iguales, porque no es lo mismo hablar de educación que de formación, aunque tienen mucha similitud, ¿verdad? O sea, no están totalmente
alejados, pero sí se trabajan u operan en contextos distintos, ¿verdad? Normalmente la educación va al plano formal, llamaríamos a la educación formal, y de primer grado, de grados mínimos hasta niveles superiores, y la formación va más en el entorno de aspectos de competencias, de habilidades en el ámbito técnico, ¿verdad? Pero en ambos se aplica pedagogía. Nos indica cómo educar, cómo enseñar. La pedagogía entonces estudia la educación como un fenómeno, una fenomenología muy diversa, muy compleja, de múltiples referencias. Existen, nótese, conocimientos en pedagogía que van a proceder de otras ciencias, de otras disciplinas, y que nos ayudan a comprender el fenómeno educativo. ¿Y cuáles son estas ciencias? Bueno, usted va a tener que estudiar historia de la educación, va a tener que estudiar sociología de la educación, psicología de la educación, política de educación, entre otros, y convertirse en esto. Mire, maestros que dejamos huella. Ahí está nuestra huella impresa. Un formador, un educador, un profesor, un docente, son términos similares, sinónimos, pero que implican todo un quehacer educativo, una formación, una educación a personas similares y que están buscando ser ilustradas, enseñadas en un área concreta. Debemos dejar huella. Un maestro que pasa desapercibido, un maestro que no trasciende. Ustedes que están ya algunos en el campo educativo y otros que van a tener esta visión de trabajo, que en el fondo es una vocación. Vuelvo a insistir esto si no se los había mencionado en algún momento. Estudiar para docente, estudiar para un área de enseñanza es una vocación muy digna, por cierto. A veces decimos que no es bien pagada. Claro, esto es una generalidad en muchos países latinoamericanos. Hay países latinoamericanos que sí tienen una condición mejor de paga, pero al final de cuentas es una manera de cómo influir en una sociedad, de cómo formar a una ciudad, de cómo compartir nuestro trabajo en favor de aquellos que lo necesiten. Entonces, les invito a maestros que dejen huella. La educación entonces tiene como propósito incorporar a los sujetos a una sociedad concreta, con pautas culturales particulares, con características concretas. La educación son acciones que llevarán en forma implícita la intención de incidir a una mejoría de la sociedad en forma pausada, progresiva, que permita a los seres de este colectivo llamado El Salvador a desarrollar todas sus potencialidades. Entonces vean que nuestra tarea es grande, ¿verdad? Influimos significativamente. Les comparto, por ejemplo, una investigación que se está desarrollando y que ya ha sido prácticamente finalizada y se va a publicar al final del año, de qué manera los docentes pueden influir mucho en aspectos como investigación. Fíjense, investigación es una de las áreas de trabajo que hoy el Ministerio, con el aporte de las universidades, va a sacar hoy en el 18 de diciembre concretamente, va a ser este evento de presentación de investigaciones de las universidades en colaboración con la Dirección Nacional de Educación Media. Y es muy interesante, yo estuve en parte como coordinando un poquitín esta investigación y han sido unos aportes maravillosos de qué manera los profesores se involucran
en procesos de formación en investigación, o sea, de qué manera la investigación es una herramienta de aprendizaje, fíjense. Pero por otro lado también hay otra investigación que estuvimos ahí colaborando y es la incidencia que tiene en el aula del Plan Nacional de Formación Docente que se ha desarrollado en estos años anteriores, este año y los anteriores, 2 años anteriores, desde el 2017, ¿no? De qué manera tenemos esa incidencia en el aula. Los procesos de formación no son inmediatas las respuestas. Hay que tener en cuenta que pasan cierto tiempo para que se vea los resultados concretos. Pero ya hay investigación sobre esto. Entonces, los maestros somos sujetos, actores elementales en estos procesos formativos. Hay una línea de tiempo en la historia que, lastimosamente, como hay que hacer este bosquejo en una sola, comienza y se divide en 5 grandes áreas: la edad antigua, la edad media, la moderna, la contemporánea y la posmoderna. Pues en edad antigua abarcaba toda la cultura hindú, china, mesopotámica, y es lo que se le llama en psicopedagogía o en pedagogía o en introducción de la pedagogía, la edad esclavista. Y ahí es donde pues surge la invención de la escritura. La escritura no nace con el ser humano. La escritura es un tiempo posterior al surgimiento del hombre, ¿verdad? Cuando hubo necesidad ya de comunicación escrita, aparte de la comunicación oral que se tenía. Por allá, por el nomadismo, el 3500 a.C., con su etapa siguiente, el sedimentarismo, a nivel de educaciones laicas, religiosas, clasistas y normalistas, o normativas, y se desencadena, o sea, tiene un auge, un apogeo, esa edad antigua, en Grecia y en Roma, que eran los centros culturales por excelencia, los griegos y los romanos. Luego se puede hablar de una segunda línea de tiempo, un segundo bloque en la línea de tiempo, que es la Edad Media. ¿En qué se destaca? Se destaca por la influencia muy fuerte del cristianismo, fíjense, y de la religión. En la caída luego del Imperio Romano y la entrada a la primera universidad de Occidente. Estamos hablando de años 476 después de Cristo, que es el siglo V, ¿verdad? Entonces, el cristianismo viene y entra como una corriente de pensamientos, en el fondo muy fuerte, a nivel de casi todo el mundo romano, sobre todo cuando ya un emperador lo asume como religión del Estado, Constantino concretamente, ¿verdad? Luego hay una baja edad media que se llama, en el siglo V, la educación con inspiración teocéntrica, era Dios el centro. Y podemos hablar de la alta edad media, donde aparecen las universidades del medioevo, las medievales, de la edad media. Aquí hay un auge de la patrística y de la escolástica, que son 2 corrientes para operativizar el pensamiento. Existen las escuelas catedralicias, se desarrolla un modelo pedagógico con un actor fundamental, Santo Tomás de Aquino, y el concepto de la racionalidad entra mucho en juego. Luego, después de esto, viene la Edad Moderna, después de la Edad Media, que se consideró como un gran desarrollo de las ciencias y de las artes, en un sentido ya no teocéntrico, sino que antropocéntrico. Se habla de Descartes o Descartes, que plantea el racionalismo, y con John Locke, que plantea las teorías liberales. Entonces, el racionalismo de Descartes y el liberalismo de Locke nos habla sobre esta edad moderna. Posteriormente entra la edad contemporánea
con las teorías positivistas, el desarrollo fundamental de un área de la ciencia, que son las ciencias naturales, y estamos ahí ya entrando entre la edad moderna y la contemporánea al siglo XVII. A ese siglo se le llamó el siglo de las luces, y había una corriente racionalista científica, y aparecen las enciclopedias como compendios de ciencias. Luego aparece también la educación que brindaba el Estado, la educación estatal, y son Rousseau y Pestalozzi los exponentes de este complejo de pedagogía. Entramos ya en edad contemporánea, al siglo XIX, con la Revolución Francesa, ¿verdad?, que genera un cambio sustancial en el pensamiento del hombre, y ahí entran una corriente fundamentalmente positivista. Se deja el aspecto de otro concepto racional liberal y se entra con Marx y Engels a teorías positivistas. Aparecen ahí las teorías también relativas a el comunismo y otras teorías también que en esa época se plantean. El Capital de Marx es una buena forma de visualizarlo. Pero Segismundo Freud, o Freud, escrito Freud, pero pronunciado como Freud, a través del psicoanálisis entra y pega muy fuerte en ese finales del siglo XIX. Ya en el siglo XX, ¿verdad?, también estas teorías se van desarrollando y van empleándose para ir formando a las nuevas sociedades. Y entramos entonces a la era posmoderna. Ahí surge el nacimiento de la Unión Europea y posteriormente la caída del muro de Berlín, que había, antes de la caída del muro de Berlín, pues había dos realidades muy distintas en Europa, sobre todo la Europa, llamemos, tradicional occidental, y la Europa que se consideraba como parte del eje que cultivaba Rusia. A la caída del muro de Berlín se vinieron abajo muchos conceptos y se dio más libertad, más liberalidad, incluso a la corriente pedagógica. Y estamos ya en un momento actual. Hay unas corrientes pedagógicas contemporáneas que generan ciertos paradigmas cognitivos que enfocan a perspectivas sociológicas concretas y que permiten generar una línea para la educación y el desarrollo. Estos clásicos pedagógicos de ese tiempo van a ser John Dewey, Paulo Freire y José Ferrer, que plantean, como ya lo van a ver, ciertos conceptos interesantes de pedagogía. Llegamos hacia el constructivismo y al modelo social. Antes eran teorías, si se quiere, cognitivas. Hoy el enfoque fundamental pedagógico es el aprender haciendo, o sea, aprender haciendo. Es la teoría fundamentalmente constructivista. Esa es la línea de tiempo en la historia pedagógica. Veamos entonces cómo se liga la educación históricamente con la pedagogía pedagógicamente. Y vean, la diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía, ¿en qué va a radicar? Bueno, radica en que la primera aparece como acción espontánea y natural, la educación, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que la pedagogía le da a la educación. La pedagogía surge después del surgimiento del concepto educativo, pero le ha dado un carácter de intenciones y sistematizado los procesos educativos, y ahí la importancia del conocimiento pedagógico dentro de los procesos educativos. En la edad antigua no existía ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no se prestaba la educación, comenzando por las transferencias simples de conocimientos o saberes a las nuevas generaciones para que la especie se perpetuara o continuara, hasta establecer hábitos, costumbres
que podían desembocar en culturas complejas ya como una sociedad presente y activa en el mundo de esa época antigua. La educación entonces tiene su origen en comunidades primitivas, cuando el ser humano pasa del nomadismo, nómadas los seres humanos, al sedentarismo, ya que la caza y la recolección inicialmente eran las principales fuentes de alimento y que le permitían la supervivencia, caza y recolección. El hombre recurre entonces al sedentarismo cuando deja de ser ya nómada para proveer de alimento a la comunidad en situaciones de escasez e incertidumbre. También en la Edad Antigua comienza la transmisión de conocimientos o saberes entre los integrantes de la misma comunidad. De los padres se transmitía a los hijos y por lo tanto las primeras ideas que podemos concebir como ideas pedagógicas es la aplicación de técnicas y métodos muy austeros, por cierto, para provisionarse. O sea, venía el padre y le decía al hijo, mira, tienes que construir un granero, un silo, con tales dimensiones, vas a colocar acá para que se preserve el grano, el trigo, el arroz, el frijol, tales y cuales condiciones. O sea, ya hay una transmisión de ciertos saberes o conocimientos, padres a hijos. También en la Edad Antigua, la educación, que era compleja, posiblemente comienza a través de las distintas actividades y el intercambio de mercancías. Fíjense en esto. Los primeros pobladores de la tierra no tenían dinero, no tenían moneda para hacer transacciones. Entonces, ¿qué tenían que comercializar? Los productos que ellos elaboraban, comercializaban los productos que ellos cultivaban, comercializaban los productos que ellos generaban ya como alimento, usualmente, ¿no? Aunque también comercializaban otro tipo de no alimentos, o sea, ropa, telas, etcétera, ¿no? Utensilios, etcétera. Entonces, esa es también parte de la historia. Los métodos de enseñanza que se conocen más antiguos, ¿a dónde se van? Se van al antiguo Oriente, como lo mencionaba, en la India, la China, Persia y Egipto, donde se concentran esos centros culturales, educativos y de trascendencia. Y llegan luego a la Grecia antigua. ¿En qué se avanzaba la enseñanza? Pues era una enseñanza usualmente orientada en aspectos religiosos. Y esa enseñanza basada en aspectos religiosos permitía que se mantuvieran las tradiciones de esos pueblos. Entonces había un legado que era orientado por la religión que esos países o que esas culturas tenían. Una típica es Egipto, ¿verdad? Que era un legado hacia sus nuevas generaciones sobre esa cultura que debían tener. Adoraban ciertos dioses, etcétera, pero también transmitían conceptos culturales de irrigación, de conservación, de cuidado, etcétera, de construcción incluso. Egipto fue esa sede de estos conocimientos científicos, no solo escritos, sino que en el área matemática, en el área arquitectónica, etcétera. La educación también en la antigua China se centraba en aspectos filosóficos, en aspectos de poesía y religión, porque había grandes pensadores como fue Confucio y Lao Tse Tung. La Edad Antigua también nos habla de que el sistema chino de un examen civil iniciado hace más de 2000 años se ha mantenido hasta el presente siglo, pues en teoría permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos más importantes de gobierno. Hay un examen que condiciona eso, ¿no? Además, en Grecia es el lugar que el pensamiento occidental se concentra con los grandes personajes de Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Demócrito y Sócrates. El objetivo griego que era alcanzar la perfección. ¿Con qué? Enseñando disciplinas como música, estética, poesía, literatura, gimnasia y filosofía.
Persia no se queda atrás y se encarga de priorizar el entrenamiento físico, que después fue secundado por Grecia con la gimnasia. El desarrollo del mundo occidental se encuentra en Roma, la antigua Roma, lugar donde se dio origen la lengua latina, la que nosotros pues, hablamos, ¿no? Las lenguas latinas. Latín, que da origen a todas las divulgaciones de la lengua latina, italiano, español, etcétera, francés, lugar en el que dio origen la lengua latina, la literatura clásica, aspectos ingenieriles, derecho a administración, arquitectura y la organización de gobierno. También los métodos romanos eran muy propios para que se conociera la educación a través del trivium. ¿Y qué era el trivium? Un estudiante de trivium debía de conocer de retórica, de gramática y de dialéctica. Y era importante dentro de la cultura romana. Y el quadrivium. En esta época se establece, allí en la cultura romana, el papel que debe tener el maestro y el alumno. Y hay un gran exponente que es Marco Fabio Quintiliano como el principal pedagogo romano. Quintiliano, Marco Fabio Quintiliano. Y este Quintiliano asignaba un alto valor a aquellas aptitudes naturales que tenían los pequeños. En su opinión, que era muy fuerte, por cierto, la torpeza y la incapacidad, decían, son fenómenos raros. Y solo tenían la gente rara. Hay otros pedagogos que podríamos mencionar y que concebían, ya pasando a la parte de entorno más cercano, como Rousseau. Concebía un modelo único de hombre y era el que era marido, el que era patriota y el que era ciudadano. Y decía, el niño es un ser inocente y bueno por naturaleza. Juan Jacobo Rousseau, nacido en 1712 y fallecido en 1778. Entonces, se da acá el concepto del alumno y se da el concepto de valores que deben ser inculcados a ese alumno. Entonces, la importancia dada al valor de la libertad en este autor se observa en su concepto del contrato, que es por antonomasia llamemos la obra célebre de Juan Jacobo. En un contrato se encuentra la presencia de dos factores, la libertad y la autoridad. Ser libres, pero bajo sometimiento a una autoridad. Y decía, la autoridad es una cosa muy necesaria y significaba que para el autor, ser amado y respetado por el alumno. O sea, los maestros deben actuar con autoridad, pero también la libertad es la autonomía de las personas y es bastante a sí mismo. Bastarse a sí mismo, esa es la autonomía. Y hay otros teóricos de la pedagogía que estamos ya viendo, y decía, distingue tres educaciones: la educación de la naturaleza, la de los hombres y la de las cosas. La de la naturaleza se refería al desarrollo interno de órganos y facultades. La de los hombres consistía en el empleo de los hombres, que los hombres nos enseñan a darle aquel desarrollo, y de las cosas, decía, se debe a la enseñanza que obtenemos de nuestras particulares experiencias con aquellos objetos o impresiones que nos rodean. Y hablaba del desempeño del docente. Decía, ser maestro significa poner en marcha un proceso de humanización, donde el preceptor, que era el maestro, inducía una petición y una experiencia hacia su alumno, de tal manera que el alumno aprendía a hacerse hombres en contacto con su maestro, y por lo tanto el maestro es siempre el modelo a seguir. Ese era el planteamiento de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Decía también a nivel de principio de la doctrina, hablaba la ley de sucesión genética, desenvolvimiento corporal y genética, va en líneas de acción, el ejercicio genético, los ejercicios de funciones, la ley de adaptación funcional, la acción natural. Cada individuo difiere en relación con los caracteres físicos y psíquicos, y hablaba de una ley de la
individualidad. Decía que los seres humanos actuaban como seres únicos. Fíjense, 1700 en la época. Surge también otro pensador y pedagogo, Emmanuel Kant, un alemán. Consideración de la pedagogía como una disciplina, pero está apoyada en la escuela experimental. Esto de la escuela experimental es lo fundamental. Y es el creador del sistema filosófico llamado criticismo. ¿Y en qué está enfocado? Decía, una crítica en el sentido filosófico, ¿qué es? Es una investigación de un concepto, de una doctrina o de una teoría, a partir del análisis de condiciones naturales o convencionales. Sostuvo que la cultura es el universo creado por el espíritu. La cultura la crea el espíritu y que hace al hombre oralmente bueno, autónomo y libre de la persona. La pedagogía, dice, es una disciplina apoyada en la escuela experimental. Dice que el fin de la educación debe ser precisamente el hombre moralmente bueno. Ojo, la educación tiene como fin al hombre moralmente bueno. Entonces, según Kant, es necesaria que la educación forme las conciencias individuales de la conciencia del hombre con la finalidad de convertirla en una conciencia productiva. Aparece también otro gran pedagogo que es Pestalozzi. Ya estamos hablando de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Vean, 1827 fallece. Habla Pestalozzi de una adecuación individual y social. Habla de las relaciones entre los maestros y el alumno y habla de las clases de educación por su contenido en educación intelectual y en educación física. Pestalozzi establece la visión orgánica de las disciplinas y en particular de la pedagogía. Su pedagogía es la realización práctica. Habla de una educación no solo individual, sino que también social. Cómo están las relaciones maestro-alumno y las clases de educación por su contenido. Aquí comienza a hablar ya de los contenidos educativos. Por supuesto, lo que habíamos mencionado, la educación moral, intelectual y física era eje de acción. Herbart, siempre ya desde el siglo XVIII, fundamentalmente, es el que considera ya la pedagogía como una ciencia, le da ese impulso. Sugirió que cada lección obedecía a ciertas fases establecidas y a pasos formales. ¿Cuáles eran esos pasos? Pues claridad al presentar elementos sensibles, cómo se asociaban, cómo sistematizábamos esos pasos y cómo se aplicaban. Este autor, Herbart, es el autor antecedente directo del positivismo, que ya lo vamos a mencionar. Luego, hay un seguidor de Pesta que es Froebel, y este es el creador de los JDN, donde conjuga aspectos emotivos, racionales y vitales. Le da a la pedagogía un acento centrado en el trabajo, cultiva junto al juego la actividad manual y sus ideas se encuentran en su obra La educación del hombre. Estos niños son atendidos por educadores como flores en un jardín. Vean. Del año 1859 ya al año 1952 se habla de un pragmatismo pedagógico. Filósofo, psicólogo y pedagogo, defiende el concepto de escuela activa. Sus críticas dieron nacimiento a un nuevo método fundamentado en experiencia y acción y dio propiedad al aspecto psicológico de la educación contra el análisis de la organización capitalista. Es un crítico fuerte de la obediencia y la sumisión. Promueve la iniciativa, la originalidad y la cooperación. Y dice que se aprende mediante la actividad personal y le llamó escuela nueva. Entramos ahora a un pragmatismo pedagógico, fundamentalmente por Dewey.
que contaba de 5 pasos. Primera, consideración de experiencias actuales y reales del niño. Identificación de sus problemas o dificultades que tiene a partir de la experiencia e inspeccionar datos posibles que busquen solucionar la problemática que se puede presentar. Formular hipótesis que resolvían los problemas y comprobación de esta hipótesis por la acción desarrollada. Hay otro que es Celestine Freinet. Este es un tanteo experimental y consideraba que los aprendizajes se efectuaban a partir de experiencias de manipulaciones de las realidades y que podían los niños realizar a través de la expresión de sus vivencias, de la organización de su contexto educativo en un ambiente determinado en el que los alumnos podían formular y expresar sus ideas. Dice, la escuela no debe desinteresarse de la formación tanto moral como cívica de los niños y niñas, pues esta formación no es solo necesaria, sino que también no se puede prescindir la formación moral y cívica, ya que sin ella no puede haber formación auténtica humana. También habla de la construcción práctica de ambientes educativos con técnicas que potenciaban el trabajo de la clase. Y estas son algunas técnicas. Dio técnicas sobre texto libre, sobre revistas escolares, dibujos libres, planes de trabajo, bibliotecas ficheros, la correspondencia escolar, conferencias, libros de la vida, asambleas de clase. Da muchas herramientas de trabajo. También habla de ambientes por descubrimiento, influye mucho en actitudes investigadoras, las clases, paseos, los textos libres, la educación por trabajo, las actividades manuales, eliminó la tarima, la imprenta en escuela, la promulgó, el cálculo evidente y la cooperación escolar. Y aquí hay otro aporte de la enseñanza de la lengua escrita de manera global y no por deletreo. Viene luego otro autor que es ya más reciente y que es un gran pedagogo, que es Paulo Freire. Y dice, la educación es una práctica de la libertad. Y habla de la praxis pedagógica, la axiológica, la dialógica, la política, la noceológica y la metodológica, que son prácticas que Freire involucra. Primero, busca humanización de hombres, la axiológica, la dialógica, factor instituyente de democracia legítima, política. La educación en donde se desarrolla la conciencia crítica de condiciones, no solo sociales, sino que económicas, políticas y culturales en que están inmersas las sociedades. La nociológica, que asume la formación de sujetos en forma crítica y auténtica, autónoma sobre todo, pero que requiere abordar la educación política y científica como un acto de conocimiento. Y la metodológica aborda la educación como actos de conocimiento y que aprenden a construir, a deconstruir, reconstruir los métodos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Otra, a una mujer acá, María Montessori. Su legado es el nivel y tipo de inteligencia se conforma durante los primeros años de vida. Por eso es importante esta teoría para las primeras iniciativas educativas, sobre todo en los colegios con kinder, ¿verdad? Los conocimientos no deben ser introducidos en la cabeza de los niños. Este debe ser percibido por ellos. El conocimiento no solo es golpear como que está clavando un clavo en un lugar, sino que deben ser percibidos. Deben de estar todos los sensores externos del niño a aprender a través de esa vivencia. Se debe motivar a los niños a que aprendan con gusto y permitirles satisfacer sus curiosidades y que experimenten el placer de descubrir ideas propias en lugar solo de ser receptores. Debemos permitir al niño que él encuentre la solución de sus problemas en forma particular. ¿Por qué? Porque son experiencias concretas que nunca se olvidarán. Darle confianza para que los conocimientos básicos los pueda llevar a la práctica y no exponerle a fracaso. Dar a cada niño la oportunidad de satisfacer sus potencialidades y decir claramente que cada niño tiene un propio ritmo para aprender, los tiempos, ¿verdad?
y en estos tiempos hay que respetarlo. No es un aprendizaje al mismo tiempo. Ya veíamos un poquito las individualidades o la variabilidad que se tiene en el aula, entonces ese es otro elemento importante de esta pedagogía. John Locke, que es otro, el padre del empirismo, habla de que el entendimiento se encuentra vacío como una tabla rasa. No hay ideas innatas en el plano teórico, ni en el práctico o moral. Hablaba que las cualidades sensibles de los objetos son transmitidas a la mente a través de sentidos. Y esta es la primera fuente de conocimiento, la sensación o experiencia externa. Y habla de una segunda fuente, que es la reflexión o experiencia interna, que es la percepción que la mente tiene ya su propia actividad mental. Y ahí, ya con esto, terminamos prácticamente. Así que con esto estaríamos en este momento terminando esta primera etapa. Nos faltan algunas etapas posteriormente. Entonces, dejamos de presentar y regresamos a la participación que ustedes quieran desarrollar sobre qué les parece esta gama inmensa de conceptos pedagógicos que en alguna forma se han presentado a través de la historia de la pedagogía, los principales pedagogos y la manera como se enfoca este elemento importante que es la pedagogía como parte de la educación. Espero comentarios. ¿Qué les ha parecido? Vean la importancia que tiene para el educador, ¿no? No solo es el conocimiento de una disciplina concreta, sino que es el conocimiento de que hay que enseñar. Cómo enseñar también es interesante, ¿verdad? Y hay mucho trabajo de por medio. Sí, también considero importante manejar cada uno de estos conceptos debido a que nos permitirá tener la parte teórica y así a través del obtenimiento de la parte teórica mejorar nuestra práctica, porque a medida que nosotros vayamos avanzando en la carrera nos van a ir mostrando nuevas metodologías de enseñanza y cada vez más orientada obviamente al estudiante. Entonces, por lo tanto, manejar la parte teórica nos facilitará mucho la parte práctica. Y además, cada uno de estos aspectos es importante para que conozcamos de dónde venimos, es decir, parte de la historia nos indica de dónde ha venido la educación y cómo ha ido progresando. Y por ahí me mencionaba una frase que decía, si no sabes de dónde vienes, mucho menos sabrás dónde estás y dónde debes ir. Entonces, considero ahí es donde radica mayormente la importancia de la historia, la importancia de los conceptos y la importancia de manejar y comprender y manejar cada uno de ellos. Perfecto, sí. Es que un educador, sobre todo los que estamos en matemática, a veces nos vamos más a lo práctico, ¿verdad? Que es la ciencia misma como ciencia, matemática. Sin embargo, todo esto relacionado con los aspectos pedagógicos tiene una importancia vital. O sea, dos personas enseñando, al menos que una haya sido alumna de la otra, podrán enseñar más o menos en forma similar. Cada docente tiene su propia manera concreta de transmisión de pensamiento. Hay unos que probablemente tengan una manera y otros que generan otro tipo de estrategias. Sin embargo, lo interesante es que ustedes van a ir descubriendo que es necesario cultivarse. Y el cultivo solo viene de la lectura, la crítica, el razonamiento de conceptos generales, en este caso conceptos educativos. O sea, un pedagogo, porque al final esto van a ser ustedes, una persona que va a ser, aparte de un docente, va a ser pedagogo,
porque va a desarrollar actividades pedagógicas. Una actividad docente no puede quedar inmersa de una actividad didáctica o una actividad pedagógica, porque todo va de la mano. Entonces, en ese sentido, estos conocimientos así generales históricos y ver de qué manera eran transmitidos, interesante, ¿no? En la edad inicial del surgimiento del hombre, como el padre era el maestro, pues, de su hijo y le enseñaba lo poquito que sabía para que se preservara la especie. A medida que va evolucionando el ser humano, de repente van surgiendo otros detalles y ya lo vemos que las mismas culturas antiguas tenían metodologías de generar educación, hasta llegar, por supuesto, a los imperios, el imperio romano, el imperio otomano, muchos imperios que al final debían contar necesariamente, aparte de el área militar, que era muy obviamente inminente su acción en la conquista de otros pueblos, debía tener también un área, si se quiere, cultural, en donde la cultura de ese conglomerado se fuera evolucionando, que no se mantuviera estática. La cultura romana, con sus arquitectos, con sus ingenieros, pues ya dieron paso en aquellos lugares que conquistaban a obras de infraestructura. Justamente en esa época, después de esa época, que había el ingeniero militar, porque había un ingeniero militar, surgen los ingenieros que no eran militares y que dan la pauta a los ingenieros civiles actuales. O sea, el ingeniero, su nombre civil era para diferenciarlo del ingeniero militar que acompañaba a las incursiones que hacían los romanos, concretamente en los territorios que iban ocupando. Entonces, toda esta evolución que nos lleva a corrientes de pensamiento y que en la actualidad debemos de seguir incorporando porque los conceptos pedagógicos son cambiantes. O sea, una pedagogía que se aplicaba ya en el siglo XV, en el siglo XVI y XVII, probablemente hoy en el siglo XXI ya no pega, ya no es ecuánime con la realidad. Hay otra pedagogía, se mantienen ciertos principios, ojo, no se pierden del todo, pero deben ser modificados, transformados, adaptados a una realidad. Hoy el uso de las herramientas tecnológicas, esto da otro enfoque, facilita mucho el concepto pedagógico. Hoy enseñar, por ejemplo, matemática, enseñar gráficas tridimensionales, una herramienta como los software, como GeoGebra, nos hace mucho más fácil el trabajo lo que estamos en el área matemática, porque solo dibujar a algunos matemáticos les costaba. Otros quizás teníamos alguna facilidad para hacer figuras tridimensionales, ¿verdad? Pero a ciertos matemáticos les costaba esa transmisión gráfica de lo que quería explicar. Hoy hablar de funciones bidimensionales, pues es muy fácil ver la belleza que presentan estas herramientas tecnológicas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la pedagogía se va a seguir transformando, pero siempre apareado con la educación. Y la educación al final lo que busca es formar hombres que tengan cultura, hombres que sean útiles para el progreso de la sociedad. Punto. En cualquier área de acción que puedan desempeñarse, ¿verdad? Ok. Tal vez una última intervención. Licenciado, solamente quería comunicarle acerca sobre Karina Beatriz, que no me escribió y no pudo conectarse porque dice que su mamá se puso enferma y como que le tocó salir de emergencia. ¿Karina qué es? Karina Beatriz. Martínez, Karina Beatriz. Sí. Vaya, vamos a tomarla en cuenta. Bueno, gracias por la información. Y con respecto a lo del ensayo, licenciado, quería hacerle una pregunta. Sí. Con respecto a la propuesta didáctica que nosotros tenemos que realizar, tiene que ser realizada por nosotros mismos basándonos en ejemplos anteriores. Correcto. Es que el problema es que tenemos, lo ideal hubiera sido ponerlo en práctica en el aula, ¿verdad? Pero como hay un enfoque que ustedes pueden perfectamente desarrollar en función de esa práctica, es que la van a hacer, ¿verdad?
dependiendo de la temática que hayan elegido, así va a ser la propuesta didáctica que van a trabajar, ¿verdad? Y no se va a validar, o sea, no se va a llevar a la ejecución, pero sí debe haber esa propuesta. Es como decir, crear como una metodología. Correcto, como que era un plan de clase. Ajá, exacto. Ah, pues sí. Porque Y no sé si entiende, el problema es que si usted está en el aula la podría validar, pero si no está en el aula, el validarla no la va a validar en una semana. Tendrá que hacer los contactos, etcétera. Entonces, lo que se pretende es que ustedes, los conceptos que se han visto, los puedan meter en alguna forma en esa propuesta metodológica de cómo usted enseñaría, de cómo usted llevaría a la práctica, evaluaría, etcétera, una enseñanza desarrollada. ¿De acuerdo? No sé si queda claro lo que... Sí, cómo no, pero lo único que no entiendo también es la acerca donde dice las fases de aprendizaje. Nosotros como con esa propuesta que vamos a realizar. ¿Hasta dónde se queda? Usted arranca de una fase de aprendizaje y va a llevar a estudiantes en un nivel de conocimiento. ¿Sí? Ajá, sí, entonces vamos a empezar con la información que sería como un inicio hasta llegar a una conclusión donde el estudiante haya entendido la propuesta que se ha propuesto. Sí, correcto, esa es la idea. Esa es la idea. O sea que todo quedará como un planteamiento de qué manera se lleva hacia un análisis, por ejemplo, al estudiante, ¿verdad? A una síntesis, ¿verdad? Dígame. ¿Y cuántas actividades? Ahí menciona en el documento que en la rúbrica que se deben de realizar un número de actividades, pero no menciona qué número de actividades, entonces nada más esa consulta. Que se debe realizar solamente una o dos por cada nivel. Usualmente puede ser una actividad, pero puede ser que una actividad le conlleve a otra, entonces ahí serían dos. Va a depender del tema que usted elija. Vaya, por ejemplo, le doy un ejemplo. Si yo estoy, por ejemplo, enseñando teorema de Pitágoras, ¿verdad? Lo primero que yo tendría que hacer es definir lo que es el teorema de Pitágoras. Esto se hace verbalmente, ¿sí? Después viene una fórmula que me identifica lo que verbalmente le estoy diciendo, ¿no? Pero esta es una introducción al concepto. Posteriormente vendría una actividad, identificar que dados tres lados cumple el teorema de Pitágoras. Esa podría ser una actividad, pero esa es una actividad operativa que yo le doy que un cateto es 3, que otro cateto es 4 y que la hipotenusa es 5. Es comprobación. Pero otra actividad sería, yo le doy un triángulo, de ese triángulo le doy dos lados, ya llámese cateto o cateto de hipotenusa, y le pido que haya en el tercero. Esa sería la segunda actividad. Una actividad sería comprobación, ¿ven? Y la segunda actividad sería descubrimiento o despeje o encontrar una incógnita. Y yo podría colocar una tercera actividad. Ya no le doy el triángulo, sino que le digo la sombra en un momento dado de un poste de tantos metros de altura da, un poste tiene tantos metros de altura y da de sombra tantos metros. Le pido halle la distancia de la altura del poste al extremo de la sombra. No le estoy diciendo que es la hipotenusa, le digo encuéntrela. Sin embargo, es un problema de aplicación. Nosotros era una propuesta de comprobación, otra era una propuesta de despeje de una ecuación, pero ya le digo yo qué es lo que quiere despejar, y la otra es que aplique que ese conocimiento. Ya tiene ahí tres actividades sencillas para ese tema. Entonces, dependerá del nivel hacia donde quieran llevar al estudiante la actividad. Pero alguien diría, mire, y puedo llegar directamente a una actividad de aplicación. Sí, pero para llegar a esa actividad de aplicación, primero debería garantizar que ha cubierto las otras actividades. Entonces, ese es el meollo de la cuestión. Depende de hacia dónde quiere llevar, así va a ser la actividad que va a desarrollar. Ahora,
con una sola actividad bien formada podría ir en el mismo modelo haciendo una primera parte de la actividad que sería la comprobación, una segunda parte que sería el razonamiento y una tercera parte que sería la aplicación, por decirle algo, ¿no? Con una sola actividad cubrir los tres estadios, los tres niveles, ¿no? ¿Ya? Sí, muchas gracias, muy amable. Y de igual forma, o sea, lo que estaba mencionando ahora bien, como usted menciona, muchas veces una actividad conlleva a la otra, pero todo va a depender también del nivel, ¿verdad?, en el que se esté mencionando. Por ejemplo, en el caso del primer nivel, que solo requiere información, un concepto, entonces, y muchas veces hay niveles que van a tener dos, y hay otros niveles que van a tener solamente una, por ejemplo. Correcto, correcto. O sea, por ejemplo, si yo quiero que se aprendan el teorema de Pitágoras, ellos no van a llegar al nivel de aplicación, se van a llegar al primer nivel, comprensión y repetición, ¿verdad? ¿Entiendes? Pero verdad que solo va a estar basada la actividad en el análisis. Correcto, correcto. Hasta ahí llegamos, al análisis. Pero digo, llegar a esa parte requiere ir hilando conceptos que la misma actividad lo va a llevar. Y usted va a formar esa actividad para que se logre la aplicación. ¿Sí? Está bien, licenciado. Gracias. Bueno. Ok, chicos. Nada más, otra pregunta. Nada más en el caso, según nos mencionaba el material, nosotros debemos desarrollar una propuesta, claro está, que conlleve un análisis, ¿verdad? Pero para ello se debe de cumplir una actividad por cada una de las fases, que es de información, de orientación dirigida, explicitación, orientación libre e integración. Correcto. Sí, o sea, el llegar a una fase debe de pasar por otra. O sea, no se llega de un solo, pues, me explico. Y es el proceso normal de cuando usted está elaborando ítems, hay ítems que son un ítem de selección, lleva una fase porque no tiene mayor trascendencia. Debe tener el conocimiento, pero no entra en un aspecto de razonamiento. Pues, por ejemplo, le dice, mire, el número 8 y el número 7, sí hay un razonamiento. ¿Quién es mayor? 8 mayor que 7, sí. Ahí se ubica, pero ya no es simplemente distinguir un número de otro, sino que también ver un orden, ¿verdad? Que ya sería una segunda fase, así como sencilla es también la pregunta, ¿verdad? Ok, muy bien. Nos quedamos acá. Nos veremos en la próxima tutoría, que es el día jueves, a esperar que se entreguen las preguntas de esta tutoría para completarla e ir preparando para el lunes el reporte del ensayo que están trabajando, la investigación que están haciendo. ¿De acuerdo? Feliz tarde, bendiciones. Feliz tarde, licenciado. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Adiós. Feliz día, ingeniero. Igualmente, bendiciones.